Nos place recibir en el espacio estelar del día al ingeniero Antonio Almonte, que es el director de la Comisión de Energía del Partido Revolucionario Moderno, PRM. Con él compartimos el cafecito de hoy. Salud. Muchas gracias. Buenos días. Vamos inmediatamente con el caso de la planta Punta Catalina. El gobierno ha anunciado, la CDE, que la Odebrecht, además de seguir con la obra después de haber confesado que pagó sobornos para su aprobación, ahora reclama 708 millones de dólares más. El contrato, usted se sabe ese contrato, ¿verdad que sí? Bueno. El contrato no es un contrato llave en mano, como le llaman, que ellos lo tienen que entregar. ¿Tiene penalizaciones por retraso? Sí. Bueno, muy buenos días, Amelia y don Uchi. Muchas gracias por la invitación. Es un honor. Sí, el contrato es un contrato llave en mano, pero lo que sucede es que hay muchos tipos de contratos llave en mano. Este es un contrato EPC de ingeniería, procura y construcción, llave en mano, pero relativamente simple, no es un todo incluido. O sea, el mismo contrato establece en diferentes puntos cuáles cosas no son responsabilidad del contratista. Por ejemplo, el contratista no tiene responsabilidad con el pago de los intereses del financiamiento. El contratista no tiene responsabilidad con el pago de los terrenos, por ejemplo. Es decir, hay una serie de cuestiones que el contrato lo establece. Ahora, el contrato establece, al evaluar el contrato, lo que hay que ver es aquellas cosas que sí establece, si lo cumple o no lo cumple el contratista y el contratante, en este caso la sede. El contrato establece en uno de sus artículos también la posibilidad de reclamaciones. El contratista puede hacer reclamaciones a la CDE si ocurren algunas de las cosas que están establecidas ahí, como asunto de fuerza mayor, variaciones significativas que le pida a la misma corporación. Entonces el contratista dice, bueno, eso me incrementa significativamente los costos, yo voy a reclamar entonces un incremento del precio, etcétera. Lo que sucede es que hasta ahora lo que se ha dicho no le da justificación dentro del contrato a la CDE. Porque, por ejemplo, si vamos... ¿A la CDE o a Odebrecht? A Odebrecht. A Odebrecht no le da justificación, porque si vamos, por ejemplo, por el tema del puerto y del puente... ¿Quién fue que lo calculó? La oferta económica que hace Odebrecht establece, en la oferta económica establece que el trabajo que se haría con relación al puerto y al puerto, tomando en cuenta el oleaje y la batimetría, era de acuerdo a lo establecido en las especificaciones entregada por la CDE. Es decir, eso incluso lo tengo aquí, es decir, Odebrecht no puede alegar ignorancia porque ella dice que haría los estudios y las evaluaciones en correspondencia con las especificaciones, etcétera. A ver si entiendo esa parte, perdón. En lo que tiene que ver con el puerto, los cálculos o el presupuesto presentado por Odebrecht están relacionados con un estudio que ellos mismos hicieron en base a las condiciones presentadas por CDE. No, la CDE le ofrece a Odebrecht, no solamente le hace lo que se llama entrega de sitio, sino que también le ofrece algunas informaciones básicas con relación al terreno, al mobiliario, etcétera. Un poco, entonces, hay especificaciones técnicas sobre cuya base, porque recuérdese que las plantas fueron diseñadas por Stalin Consultant y eso incluye una serie de especificaciones, y sobre esa base entonces Odebrecht o el licitante tiene que hacer su oferta técnica, dando muestra de un conocimiento de cuáles son los requerimientos que necesita para poder hacer la construcción. Y cuando hace la oferta técnica, incluye en ella unos párrafos que tengo aquí en donde dice que se realizarían estudios en correspondencia con las características del terreno, de acuerdo a las especificaciones tales. Que ella misma haría el estudio, la Odebrecht. Claro, porque es la que tiene que hacer ese tipo de estudio. O sea, ella es la que va a hacer la construcción, tiene que hacer los estudios de suelo, tiene que hacer los estudios de oleaje, los estudios de batimetría, y ella los reconoce. Entonces, Odebrecht no puede... Y en base a eso presenta su presupuesto. Claro, y presenta su presupuesto y hace la construcción, y el diseño y todo. Entonces, Odebrecht no puede en absoluto
hacer ese tipo de reclamaciones, de que uno lo ve, le provoca risa, porque eso se trata de una modificación de diseño que es responsabilidad exclusiva del contratista. No es que le ha pedido la CDE, es cosas que ellos han encontrado insuficiencia en sus previsiones iniciales y entonces quieren que la CDE se lo pague, pero esa es responsabilidad del contratista. Ahora, Odebrecht no tiene ninguna razón en esa reclamación. ¿Y en la segunda? La otro punto que ellos señalan tiene que ver con la prolongación del periodo de construcción. Es decir, el incremento, según ellos, por más de 500 millones de dólares, principalmente debido a costos asociados con la extensión del periodo de construcción, porque la obra debió terminarse y entregarse la primera planta en agosto de este año, el mes pasado, sí, y la segunda el 7 de octubre, el mes que viene. Y bueno, obviamente Odebrecht sabía que era imposible, y lo sabía también la CDE, porque para entregarse en agosto, quizás desde enero debieron comenzarse a hacerse pruebas de la planta, sí, para usted entregar la llave en mano, como se dice, y de eso no había nada. En consecuencia, todo el mundo sabía que esa planta no iba a ser entregada este año y no sabemos si el año que viene. Entonces Odebrecht, como ellos dicen en el 19. Sí. Ese punto sí es delicado y sí tiene la CDE que hablar más claro de lo que lo ha hecho. No ha hablado claro. ¿Por qué? Porque la prolongación por un año, por 6 meses, por 2 años de la construcción de un proyecto de ese tipo tiene incremento de costo de cientos de millones de dólares, ciertamente. Entonces, lo que hay que determinar, o sea, siento que puede llevar de 300, 500 y más millones de dólares. Lo que hay que determinar es quién es el responsable de esos atrasos. Porque en función de determinar la causa de los atrasos y los responsables, se reparten los riesgos y se reparten la culpa y se reparten los costos. Si es Odebrecht nada más el responsable de los atrasos o si es la CDE. ¿Y por qué yo hablo así? Porque en primera instancia yo pienso que al final Odebrecht es la responsable. Ahora, ¿qué le voy a decir? Yo recuerdo que en el 2015, oficialmente, de acuerdo al cronograma de hitos de pagos, es decir, cuando se hace la oferta económica, se anexa a la oferta económica todo un cronograma de hitos de pago. Odebrecht ubica, como dice se dice en la jerga ingenieril, es decir, envía la factura de acuerdo a lo que está aprobado y programado en el contrato, de que en el mes tal debe de hacerse una asignación de dinero de tal cantidad de millones que va a corresponder a determinado tipo de trabajo. Entonces, la programación del tiempo que yo finalizo depende de mi trabajo y del flujo de ese financiamiento, de acuerdo al contrato, porque forma parte contractual. Bien. Y yo recuerdo que en el 2015 estaba programado que CDE tenía que pagar a Odebrecht 860 millones de dólares de acuerdo al cronograma de hitos de pago. Es decir, en diferentes partidas a lo largo del año 2015. Y a diciembre de 2015 solo había recibido de la CDE 175 millones y finalmente recibió otros 117 millones en 31 de diciembre de 2015, en total, de los 860 millones de dólares, la CDE solo pagó a Odebrecht 292 millones de dólares en el año 2015. Después, CDE consiguió más dinero, hizo más pago y ya en septiembre del 2016 solo debía alrededor de 100 millones de dólares. Pero, ¿qué quiero yo decir? Esa diferencia entre 292 y 860, es decir, 500 y poco millones de dólares, se supone que pudo haberle permitido a Odebrecht justificar algunos atrasos. Porque se trata de un dinero que se requería para pagar órdenes de compra, para pagarle a suplidores, para ejecución de algunos trabajos, y por consiguiente hay un retraso por parte de la CDE. Ahora, a simple vista aparece la CDE. Ahora, ¿por qué razón fue ese retraso en el flujo de fondos en 2015? Porque fue en el 2015 que se cayó el financiamiento del Grupo Bandes por el escándalo del Lavallato. Exacto. Y fue en el 2015 que también comenzaron a tambalear el financiamiento previamente aprobado del pool de Banco Europeo de 632 millones de dólares, que hizo una primera erogación. De 300. Exacto, pero al surgir el escándalo lo suspendieron. Porque era condición de que consiguiera como contraparte ese otro financiamiento. Exacto. Entonces, el Estado dominicano de golpe se quedó sin financiamiento
sin flujo suficiente y por consiguiente eso retrasó el cumplimiento de la CDE con el cronograma de hito de pago, que ahí, repito, es consecuencia de las acciones internacionales de Odebrecht. Y el incumplimiento de Odebrecht con un punto de la base de la licitación que establecía que era obligación de la firma licitante conseguir el financiamiento hasta 80% del proyecto. Conseguir, el deudor iba a ser el Estado, pero quien tenía que conseguir el financiamiento era... Dice el contrato, ¿no? Dice el contrato, no, dice la base de la licitación, mira, lo dice. La base de la licitación. La base de la licitación. Eso es un buen punto, porque en la que dice... La base dice una cosa y el contrato dice otra. Dice, Cuéntanos un poco así de eso. mismo, dice... Eso es grave. Base, falta de oferta y cierre. Si usted ve, es uno de los puntos, el punto 14 de esa base. En el punto 14.9, le voy a pedir a Amelia que el 14.9 tú leas lo que dice ese punto 14.9. Aquí dice el 14.9, exclusión de ofertas por no cumplir con el financiamiento mínimo requerido. Será excluida toda oferta que su propuesta de financiamiento sea inferior al financiamiento mínimo requerido o en caso de incluir 2 o más propuestas de financiamiento, el monto total de las mismas sea inferior al financiamiento mínimo requerido. O sea, por eso se descartaría una propuesta. Y al final 2, su propuesta de financiamiento válida sea inferior al financiamiento mínimo requerido o en caso de incluir 2 o más propuestas de financiamiento válidas, el monto total de las mismas sea inferior al financiamiento mínimo requerido, creo que repite. En tal caso, el participante oferente será declarado participante oferente descalificado por no tener una oferta de financiamiento válida. Eso dice esto es la base. Esa era la base de la licitación. Y repito, el título de la cláusula es exclusión de ofertas por no cumplir con el financiamiento mínimo requerido. Perfecto. Esa es la base de la licitación, que como yo he dicho otras veces, es la ley de la licitación. Sin embargo, Jaime Aristide Escuder, que ahora es el administrador de las plantas de Punta Catalina y ex miembro de la comisión, decía que el contrato no obliga a Odebrecht a obtener ese financiamiento o al consorcio. ¿Cómo es que se cambian las cosas? Se la ponen fácil. Lo que tenía que explicar a Jaime Aristide en consecuencia en ese momento, por qué el contrato que se firma en abril y se ratifica en el Congreso en mayo del 14, porque el contrato dice lo contrario a lo que establecía la base de la licitación que terminó el proceso en noviembre-diciembre de 2013. La respuesta es fácil. O sea, porque la Odebrecht pagó soborno. Exacto. No, evidentemente, no solo para que la aprobaran, sino para que la aprobara como a ella le convenía. Y hablando, ¿qué es lo que dice el contrato? Y hablando, no, el contrato establece en uno de sus puntos que Odebrecht asumía el compromiso de cooperar con el gobierno. Para conseguir de cooperar, el financiamiento. haría diligentemente para que el gobierno consiga el financiamiento. Que la CDE cambió las bases de la licitación. En el contrato. En el contrato lo hizo diferente a las bases de la licitación. Mira, don Guche, la confusión con eso, si es que confusión, es tan grave que en el informe, que parece que uno de los redactores principales fue precisamente el amigo doctor Jaime Aristide, en el informe de la comisión especial entran en contradicción con ese punto. Porque si tú ves en el informe, en la página 76, después de hacer un análisis, termina diciendo en el primer párrafo, queda claro que la responsabilidad de buscar el financiamiento era del Estado Dominicano. Pero en ese mismo informe, en la página 65, en esta tabla donde se colocan los requisitos indispensables, en la segunda columna dice requerimiento indispensable, oferta económica sí, oferta de financiamiento mayor o igual a 80%. Es decir, presenta en esa tabla el informe que era un requerimiento indispensable presentar financiamiento, oferta de financiamiento, y un requerimiento indispensable en la página 65 del informe, y sin embargo en la 75, 10 páginas más allá, dice que no, que era responsabilidad del gobierno dominicano. Uno sabe si le cree a la página 65 o a la página 75. Bueno, lo cierto es que todas las obras que hizo Odebrecht en la República Dominicana se multiplica
el valor del trabajo con adendas, en el caso del acueducto Hermanas Mirabal, en más de un 200%, en otros casos un 50 y pico por ciento, un 70 y pico, hay una carreterita de Casavito con Taza que es 172%, es decir, que era un modus operandi. Punta Catalina no le habían hecho adendas todavía. Y la pregunta, muy breve porque se nos acabó el tiempo, este reclamo de 708 millones es la agenda que ahora no, es la adenda que ahora no pueden presentar. Es muy probable que sí. Es muy probable que sí. Mira por qué. En estudios que yo he revisado, internacionales, sobre extensión de periodo y de costo de construcción de plantas eléctricas de carbón, estudios publicados en revistas y en documentos fundamentales, se establece que en promedio la extensión y el sobrecostos por extensión de periodo de construcción es alrededor de 10%. Punta Catalina, Odebrecht está presentando unos sobrecostos por más de 36%. Exacto. No tiene ninguna justificación. Ahora, yo quiero decir, termino, porque lo que tú me dijiste, que la República Dominicana y el gobierno podía estar a la puerta de una grave situación. La prolongación por 1 o 2 años más de los trabajos de construcción, con todos los costos asociados, puede implicar sobrecostos, o sea, costo extra por más de $1.000 millones de ese proyecto de Punta Catalina. O sea, o sea, fíjate que ellos están pidiendo 700, sí, pero sí, están pidiendo 700, pero la CDE ha dicho que los trabajos de construcción en específico, o sea, algunas obras están en 90%, lo que tiene que ver con Odebrecht, que es el balance de planta, está en 50%. Lo que quiere decir que muy probablemente es un proyecto como por 2 años más. Y un proyecto por 2 años más de trabajo puede tener consecuencias financieras extraordinarias, porque incluso puede ir a litigio internacional, lo cual lo retrasaría. Yo lo que quiero decir con eso es que el gobierno no debe de jugar con ese punto de la situación de Punta Catalina y de Odebrecht. Muchas gracias al ingeniero Antonio Almonte, que es el director de la Comisión de Energía del PRM.